Hablamos recién con Nopov y Fornoni de cómo sigue la política, a dónde van a ir los dirigentes argentinos después de las elecciones. Pero después de las elecciones el gobierno nacional siente que ha concentrado más poder y que puede arrancar con definiciones económicas diferentes. Y fue Marcos Peña, el jefe de gabinete, que se refirió a cómo va a ser la política que sigue. Lo escuchamos. Creo que el camino del gradualismo, como decía el presidente, tiene que ver con ese equilibrio entre poder ir reformando el país y al mismo tiempo cuidar a los sectores más vulnerables que tienen que ser parte de esa transformación. Pero siempre con esa idea, liberar a los sectores más vulnerables para que tengan las mismas libertades y oportunidades que el resto del país. Creo que la palabra clave en estos dichos de Marcos Peña, que fueron las primeras definiciones de hacia dónde va el gobierno después de las elecciones, es gradualismo. El gradualismo, por ejemplo, tarifas, gradualismo con el ajuste fiscal, temas centrales de la economía que viene. Justamente la oposición trató de instalar todo lo contrario, que lo que se vería era un fuerte ajuste al bolsillo que no iba a contemplar ningún tipo de situación de las necesidades de los sectores vulnerables. Se habla de gradualismo, no obstante, hay un presupuesto que todavía no se discutió, Marce, y que en ese presupuesto también se desprenden algunos ajustes que van a tener los bolsillos de los argentinos. Si te referís al tema tarifas, el ajuste propuesto por el gobierno en el presupuesto es muy similar al de este año. Y es interesante que mientras el jefe de gabinete hablaba de gradualismo, ese mismo día ya había salido en el boletín oficial la convocatoria, estamos hablando del lunes, la convocatoria a las audiencias públicas para el aumento del gas. Y simultáneamente aumentaba la nafta con un guiño del gobierno. O sea, un gradualismo que por un lado se declama y se dice que tiene que ver con la conciencia social, con los contenidos sociales, pero por el otro lado hay un avance, porque las reacciones de los mercados fueron apuremos. Wall Street inmediatamente salió a decirle al gobierno, bajemos el déficit. Sí, es que quieren reformas sustanciales. Obviamente los inversores desde afuera dicen, está bien, ahora tenés apoyo político, le dicen a Mauricio Macri y a sus representantes allá en Wall Street, pero lo que queremos ver es qué haces con ese apoyo político. ¿Vas a hacer las reformas que se necesitan? Y entre esas reformas está la mejora de la productividad vía rebaja impositiva. Ahí tenemos entonces un marco en el cual el gobierno sigue hablando de gradualismo como antes de las elecciones, como un contenido político para contener los tiempos, pero simultáneamente tiene la presión de los inversores externos que le dicen gradualismo más o menos. También habló el presidente, fue la misma conferencia el lunes a la mañana donde dijeron cómo va a seguir el país y allí tuvo algunas definiciones Mauricio Macri que son interesantes para ver. Por ejemplo, los argentinos no pueden pagar más impuestos. Está poniendo un tope, está hablando ya de la reforma impositiva. Bueno, la reforma tributaria, que lo que sabemos en principio es que va a ser crucial en negociación con los gobernadores la rebaja de ingresos brutos. Ya el gobierno ha tomado esto como una bandera, ingresos brutos es señalado como el impuesto más distorsivo, pero ¿qué van a obtener a cambio, no, los gobernadores? Es lo que se va a discutir. También el presidente dijo, tenemos que tener un sistema previsional del siglo XXI, se tratará antes del 2019. Es uno de los temas centrales de la economía que viene de la discusión política. El gobierno lo que está diciendo es, hay que reformar el sistema previsional. Hoy, el sistema como está, da rojo. Va a pérdida. Es que puertas adentro del Ministerio de Hacienda lo que te dicen es cómo vamos a hacer nosotros para achicar el gasto público, cumplir con las metas, si tenemos un núcleo duro de gasto que no podemos tocar. ¿Cuál es ese núcleo duro de gasto? Justamente el gasto o la inversión, depende quién lo lea en los libros económicos, en gasto social. Esto es el aporte que tiene que hacer el Tesoro, el ANSES, que prácticamente se lleva la mitad de los recursos que ingresan al Tesoro. Ahí tenemos la discusión entonces que va a ser central quizás para tu futuro, para el mío, para el nuestro. ¿Qué va a pasar con el sistema previsional? Tiene que reformarse, hoy el sistema está en rojo. Convocaremos a los gobernadores lo antes posible, dijo el presidente. Había habido una versión que iba a ser el viernes, otras versiones dicen que será el lunes. Las definiciones son en estas horas que están viendo la convocatoria. Además, van a convocar empresarios, a la EA, a la UIA, Cámara de Construcción, bancos, todos ellos serán invitados a una presentación del gobierno. Esa negociación va a incluir una agenda fuerte con los gobernadores. Sin dudas. Y hoy también con los gremios que tuvieron esa reunión en el Ministerio de Trabajo, donde se empiezan a definir también los lineamientos de cuál va a ser la relación con los sindicalistas. Todo esto pesa muchísimo. Con los gobernadores claramente va a ser qué le van a dar a cambio a las gobernaciones, seguramente un aumento en la participación de la coparticipación, para finalmente poder concretar esta rebaja nacional de ingresos brutos. Arrancó la acelerada etapa de la poselecciones. Ya nos olvidamos de lo que pasó el domingo. Ahora comienza los nuevos días
postelectorales con Cambiemos, tratando de acelerar los tiempos porque lo dicen en el gobierno. El romance dura muy poco, la luna de miel cada vez es más corta en la política. Hasta acá llegamos con la letra chica. Pero nos reencontramos el próximo martes, acá. 22:30 en Metro. Chao.